Dios les bendiga a todos los hermanos en este hermoso día. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque por su misericordia todavía estamos con vida, ¿verdad? Y sé que con muchas bendiciones, pues sé que es probable que habrán dificultades en este momento en muchas familias, ¿verdad? Sabemos perfectamente todo esto, pero creo que en conjunto, de alguna manera, pues se contribuye en las oraciones, ¿verdad? En apoyo, ¿verdad? De otra forma, ¿verdad? Por supuesto. Eso solo Dios lo conoce, ¿verdad? Por supuesto. Pero queremos, hermanos, repasar en este momento acerca del tema de la fe. Sabemos que la fe es el término, ¿verdad? Que estamos en estos días utilizándolo con el fin, ¿verdad? De que tengamos una esperanza, ¿verdad? Que Dios, pues, va a hacer algo en nuestras vidas, por supuesto. Y el enfoque, pues, que todos hemos tomado es que Dios va a proveer, ¿verdad? Y por supuesto, Él va a estar ahí con su pueblo, ¿verdad? Los que tratamos, ¿verdad? De seguir su palabra, sus pisadas, ¿verdad? Sus lineamientos, ¿verdad? Bíblicos. Pero quiero enfocarme en este hermoso momento, hermanos, en el libro de los Hebreos. Para iniciar, usted lo va a ver en pantalla, yo la comparto a la vez mi pequeño bosquejo, ¿verdad? Y ahí usted pues va a ver los textos bíblicos en esta parte. Hebreos dice, hermanos, 11:1, y creo que es un texto que ya lo conocemos todos. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos que la certeza es una seguridad. La fe, de alguna manera, pone en nuestro corazón estar seguros de algo que va a venir, que no lo estamos viendo, pero que estamos convencidos. Es importante, hermanos, que veamos la fe desde distintos puntos de vista y no solamente lo veamos desde el punto de vista de providencia, porque obviamente eso es lo primero. Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Él sabía que con su hijo, ¿verdad? Iba a morir, pues. Abraham tuvo fe. Entonces ahí Dios proveó. ¿Pero qué fue lo que Dios proveó? Ahí podemos ver varios puntos, ¿verdad? O sea, el que la vida se salvara, ¿verdad? El proveer el animalito, ¿verdad? Que iba a ser sacrificado. Y podemos ver muchos puntos de vista con respecto a esa providencia, ¿verdad? Que Dios tuvo para con Abraham. Entonces, a eso voy, hermanos, que es importante que tomemos muy en cuenta, ¿verdad? Que la fe debe manifestarse de distintas maneras. Entonces, la fe es una certeza, es una seguridad. Pero mire, hermano, no sin antes me señalo acá, por favor, veamos las características así en resumen, qué es lo que realmente representa la fe en nosotros. Y mire, la fe, dice la palabra del Señor, obedece, la fe obedece a la palabra. Y mire, hermano, le quiero leer eh, este pasaje, aunque aquí nos dice que se refiere del capítulo 1 de Santiago, ¿verdad? Estamos en el libro de Santiago acá. Santiago capítulo 1, verso 19 al 27, pero no vamos a leer todos esos versículos. Vamos a enfatizar la parte de la obediencia a la palabra, porque eso también representa nuestra fe. Y mire, dice la palabra del Señor, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando dice no tan solamente oidores, significa de que tenemos que tener un plan de escucha. ¿Se recuerdan que vimos en algunos de los mensajes el tipo de escucha que tenemos muchas veces, ¿verdad? La fingida, la selectiva, la activa, ¿verdad? La empática. Entonces, aquí lo que se refiere, hermanos, es que tenemos que no solamente oír, sino practicar. Entonces, a mí de nada me sirve saber muchos pasajes de la Biblia, saber muchos textos de la Biblia. A mí de nada me sirve. A mí me gusta leer mucho la palabra del Señor. Me gusta mucho estudiar los temas. Pero no solamente es eso, hermanos. Es importante que todo esto le demos a la práctica. Entonces, mi fe se va a demostrar ahí. ¿En qué? En que voy a escuchar, pero también la voy a practicar. Entonces, eso es fe, obedecer a la palabra. Y veamos a la segunda parte de la fe, otra característica importante. Dice que la fe elimina la discriminación. ¿Cómo así, hermano? La fe, sí, una acción, hermanos, en que yo soy una persona que tomo en cuenta a todos, ¿verdad? A todos por igual, ¿verdad? No le voy a dar más a este
y menos aquel. Si estamos hablando de la fe, hermanos, si estamos hablando de practicar nuestra fe. Entonces, mire, eso lo vamos a encontrar en el libro siempre en el mismo libro de Santiago, su capítulo 2 del verso 1 al 13, pero solo vamos a enfocar el versículo 2 y el versículo 3. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí abajo, mi estrado. Miren, el tema de la fe, hermanos, la verdad es que no debería ser ningún tipo de distinción social ni académica, hermanos, condición económica, nada. Si yo estoy profesando, hermanos, tener fe en mi vida, tener fe en mi corazón, entonces mi fe no va a permitir que nadie sea discriminado. En nuestra casa posiblemente sucede algún tipo de discriminación que a veces ni nos damos cuenta, posiblemente entre nuestros familiares, entre nuestras amistades, pero no digamos en la iglesia, porque aquí habla de una congregación. Entonces es importante, hermanos, que mi fe realmente sea algo que represente el tomar en cuenta a todos de la misma manera. No porque este tiene más plata, este tiene menos plata, le voy a dar menos importancia al que tiene menos, por supuesto, no. Y le voy a dar más importancia al que tiene más. Entonces, mi fe en realidad no está funcionando bien. Entonces, así es como Dios realmente no va a proveer nuestro sustento. Y estoy hablando de sustento tanto espiritual como sustento material. Entonces, hermanos, es importante, no discriminemos a nadie. Tenemos que tener una fe activa de no discriminar a nadie. Y miren, hermanos, la parte 3, ¿verdad? O el inciso C que usted ve acá. La fe se prueba a sí misma mediante las obras. Y eso está en Santiago 2, 14 al 26, pero vamos a enfocar solamente el verso 17. Usted lo ve aquí en pantalla. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Bueno, o sea que tengo que hacer muchas obras para que tenga fe. Un sí, ¿verdad? Y un no. Porque la Biblia dice también, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo debo yo mostrar mi fe aquí? Tomando en cuenta la parte de arriba de no discriminar a nadie, ayudar, ¿verdad? Ser proactivos, tomándolo ya en esta parte de la fe, que se va a probar, porque yo le puedo decir a alguien, mira, tenés hambre, mira, Dios te va a proveer, no tengas pena. No, si yo sé que Dios a mí me ha dado, si yo sé que a usted Dios le ha dado, entonces yo voy a actuar, pero no hay necesidad, hermanos, de que usted elabore, por decirlo así, ¿verdad? Una agenda, ¿verdad? Y que todas las personas lo sepan, ¿no? Simplemente usted diga, bueno, tiene necesidad, yo voy a ir. Entonces, yo estoy probando también ahí mi fe. Mi fe va a ser probada de esa manera. Pero Santiago se refería de esta manera. Pablo se relacionaba de otra manera también. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que no es por obras. ¿A qué se refiere? No es por obras. No es por obras, es que yo no voy a regirme a muchas acciones que dictan mis pensamientos, mis ideologías, mis ideas, ¿verdad? Para poder yo ganar la vida eterna. Entonces, aquí es donde no tenemos que confundirnos, hermanos, en que la fe va a ser probada mediante nuestras obras. Hay diferentes puntos de vista con respecto a esta parte. Veamos, con Pablo se refería a que si yo digo que voy a dar 50,000 quetzales para acá, 50,000 para acá, 100,000 para acá, porque mucha gente está haciendo ese tipo de obra social, incluso apoyan a congregaciones, a iglesias, y por hacer eso, creen que por hacer eso, el cielo va a ser ganado, o sea, llegar al reino de los cielos va a ser ganado, y no es así. Pero en Santiago hay otro enfoque. Sí está hablando de que actuemos, tengamos acciones, ¿verdad? Para que en realidad mostremos que tenemos amor, que tenemos compasión. Entonces mi fe
sí va a ser probada de cierta manera, mediante mis acciones, porque yo puedo orar 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5 horas, y que el Señor pues provea esa necesidad. Sí está bien, porque así tiene que ser también. Tenemos que orar los unos por los otros, pero en la medida que nosotros podamos, podemos movilizarnos, ¿verdad? Y apoyar a los que podamos apoyar. Esa sería la fe mediante la prueba de las obras, ¿verdad? Pero eso es un tema, hermano, que vamos a estudiar más profundamente en algún momento que Dios nos lo permita, ¿verdad? Pero esto es para que tengamos una característica de la fe. Pero veamos, la fe, hermanos, una manifestación de nuestra fe es el controlar nuestra lengua. ¿Cómo así, hermano? Mire, en el Santiago siempre 3, pero lo vamos a enfocar en el versículo 5. Usted lo puede ver acá. Santiago 3, en el versículo 5. Aquí habla del 1 al 12, con el tema del controlar la lengua. Mire, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Bien, no vamos a ahondar más en esto porque este es un tema muy profundo, pero la fe, hermanos, tiene que controlar mis palabras. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Usted sabrá, hermanos, qué cosas se comunica con su familia, con su esposa, con sus hermanos, con sus amigos, cuáles son sus palabras. Yo tengo que manifestar mi fe mediante control de mi lengua, pero aquí el enfoque es el tema de la ofensa, ¿verdad? Porque dice que si alguien dice que no ha ofendido en palabras, es un varón perfecto. Yo le pregunto a ¿usted ha ofendido alguna vez? Usted lo sabrá, hermanos. Y si no ha ofendido, usted es un varón totalmente perfecto. Pero creo que en este punto nadie se escapa. Pero aquí lo más importante es que estemos conscientes de controlar nuestra lengua. Y mire, la fe dice que produce sabiduría también y dependencia en Dios. En el 3:13 nada más vamos a ver acá. Dice Santiago 3:13 al 18, para que usted vaya leyendo esos versículos. En el 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras. Si se da cuenta, no está hablando aquí de las obras de ayudar y de dar. Está hablando de nuestras acciones, de cómo caminamos. Por eso dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Buena conducta, mis obras. Esto es increíble, hermanos, porque si yo me muestro ante la sociedad, ante el mundo, ante la iglesia, ante mis hermanos de mi familia, como una persona orgullosa, rencorosa, que ni siquiera volteo a ver al que está abajo, la Biblia dice que la fe va a producir sabiduría en mí. Y si yo soy sabio, con sabiduría digo, no, yo tengo que ser humilde. Esa es una forma nada más de manifestar mis acciones. Hay muchas, por supuesto, pero solo estoy poniendo una parte de ella. Entonces es importante que seamos sabios en nuestra forma de caminar, de conducirnos, de presentarnos y que se muestre en nosotros sabiamente la humildad. Porque el orgullo, la jactancia, no es de sabiduría, hermanos. Puede ser una sabiduría diabólica, como lo menciona también la Biblia, pero no es así. Entonces, quiero que veamos varios aspectos de estos. Esto también es un tema muy profundo que podemos estudiar. Porque mire, ya más abajito usted se da cuenta, pero si tenéis celos amargos, mire, contención en vuestro corazón, y ahí habla mucho, menos, y no mintáis contra la verdad. Vean, esto dejémoslo por ahí, pero esto es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Y mire, y casi pegado, mire, la fe dice que produce humildad. Del 4:1 al 12, pero no vamos a ver todo esto. Pero miren, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos, si yo soy humilde, voy a aceptar una regañadita, ¿verdad?, de mi mamá, de mi papá, una regañadita de mi hermano mayor, una regañadita de mi hermana menor también, posiblemente, porque si estoy fallando, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Por eso dice de dónde vienen las guerras y los pleitos, sino que de nuestras propias pasiones. Somos emocionales, hermanos. Peleamos contra nosotros mismos y peleamos contra todo mundo. Entonces, si yo tengo fe, mi fe tiene que mostrar humildad. Yo voy a aceptar un consejo de mi hermano, de mi hermana, y la reprensión también.
¿Sabe por qué? Porque hay orgullo muchas veces en nuestras vidas. No queremos escuchar consejo y preferimos mejor hacer a un lado y ya no ponerle coco a este hermano o a esta hermana o a mi papá y que pasamos mucho tiempo sin hablarnos. Entonces es importante, hermanos, que nuestra fe realmente demuestre humildad. En estos tiempos que están tan difíciles, ya tendríamos que ser diferentes, hermanos. Muy diferentes. Sin embargo, seguimos alimentando nuestro ego, nuestro orgullo, y eso ya no es humildad, eso ya no es fe, hermanos. Esto es solo seguir la corriente religiosa. Sí, soy cristiano porque mi papá es cristiano, soy cristiano porque mi abuela fue cristiana. No, hermanos, tenemos que manifestar humildad en nuestro ser, en nuestra vida diaria. Entonces, en cuanto a la manifestación de la fe, y mire, la fe dice, produce dependencia en Dios. Y ahí está Santiago 4:13, ¿verdad? Pero le quiero leer exactamente 14:13. Mire, la fe produce dependencia en Dios. Vamos ahora a los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Mire, hermanos, lo que está diciendo acá. Si usted se manda por sí mismo para hacer cualquier cosa, hermano, sin haberle consultado a Dios, su fe ya no es de depender de Dios. Si no, usted dice, yo tengo una fe, pero usted es independiente. Usted se manda a sí mismo, nadie le va a decir qué tiene que hacer. Eso es importante, hermanos, que nuestra fe demuestre dependencia en Dios, dependencia en mis cabezas, dependencia en mi familia, no sé, de alguna manera, estar sujetos a algo. Pero nos sujetamos más a un lado, a lo material, ¿verdad? O a cualquier situación que se dé, y no dependemos totalmente de Dios. Entonces, esa es parte de la fe también, para que usted lo vea. Y mire, hermanos, los últimos 3 puntos para que vayamos rápido. La fe dice que soporta esperando el retorno de Cristo. Esto está en Santiago 5:7 al 12, pero vamos a enfocar solamente una parte, el 5:7. Mire, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, la paciencia acá es la palabra clave aquí. Tenemos que soportar, tenemos que esperar a que todas estas cosas pasen. Pero lo más importante, esperar la venida de Cristo, que es lo que nos encierra este pasaje acá. Tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Si alguien ya decidió, hermanos, hacerse para atrás en el camino del Evangelio, yo sé que es abandonar la fe, pero todavía está a tiempo. Mientras hay vida, todavía hay una esperanza. No se aleje de la palabra del Señor, del camino del Evangelio. Y mire, la fe lleva a orar por los afligidos. Mire, Santiago siempre 5:13, pero vamos a enfocar el versículo 16, 13 al 18, pero enfoquemos solo el verso 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oraos los unos por los otros. Hemos estado orando, hermanos, por todos nuestros hermanos, por todos nuestros amigos, por todas nuestras familias. Entonces, es importante que nos confesemos, dice la Biblia, confesados unos a otros. Si yo tengo algo contra ti, voy a ir. Eso es manifestar mi fe. Mire, la fe me lleva a orar por los afligidos. Ahora, también confesar, por supuesto, porque aquí lo dice en el versículo, que oremos, que nuestra fe manifieste el orar por aquella persona que está afligida. ¿Sabe por qué? Hay un dicho que se dice, verá, hoy por ti, mañana por mí. Y mire, y para terminar, la fe confronta al creyente que está errado. ¿Cómo así, hermano? Sí, hermanos, si usted, hermanos, deja que aquel hermano esté cayendo en un error, en una falla, su fe no está bien parada. Su fe no está bien alineada. Y mire, vamos a ver el último versículo. Ahí está, mire. Aquí habla de 5, 19 y 20, pero veamos solo el 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermano y hermana. Y aquí quiero ser bien sincero, hermanos. El simple hecho, hermanos, que yo, esto es específicamente para la iglesia donde estamos congregándonos, por favor. El simple hecho, hermanos, de que yo me tome la iniciativa de ver algunos aspectos, hermanos, positivos como negativos, de las acciones que muchas veces nosotros tenemos. Mi objetivo es, hermanos, librarnos de muchas cosas malas que podrían venir a nuestra vida. Por eso dice, sepa que el que haga volver, mira, yo no lo puedo obligar a usted, pero si usted sí recibe consejo, hermanos, recibe corrección de parte de Dios, hermanos, por algo, hermanos, Dios permite que Dios levante a otras personas para que nos diga, mira esta llaga, mira esto aquí. Por supuesto, usted puede ver nuestras vidas como predicadores, pero si usted sabe que tiene que escucharlo, porque usted conoce su testimonio, pero usted lo hace a un lado, hermanos, perdónenme, pero estamos mal. Entonces, esto es algo, hermanos, que lo digo a nivel de congregación. Yo sé que esto llega a muchos lugares, pero al final todos somos hermanos, independientemente de qué denominación seamos, todos somos hermanos. La palabra de Dios va a ser dada de la misma manera, tanto allá como aquí, en donde sea. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios les bendiga, hermanos.